Sánchez. Carlos Luis es Sánchez abogado. Gaete. Ya lo tenemos. Sí, Carlos Luis ya lo vemos. Él es un conocedor de los temas legales, pero principalmente penalista y también constitucionalista. Me acompañan en esta cabina Carlos Luis, ya has venido acá otras veces, bueno, Ramiro Cepeda, Javier Segarra, Daniel Solórzano, inicio yo, para luego la intervención de mis compañeros. Te pregunto, este decreto ejecutivo donde se quita del registro de grupos prioritarios a las personas privadas de libertad han sido calificados por grupos de derechos humanos como una regresión en los derechos. Pero principalmente, Carlos Luis, ¿en qué consiste esta, el haber o hacer que las personas privadas de libertad, los PPL, ya no sean parte del denominado grupos de prioridad? ¿Qué pierden? Muy buenos días. En primer lugar, qué gusto saludarlos y compartir con ustedes este espacio el día de hoy en la mañana. Es un tema muy interesante que se ha puesto en el debate porque en medio de la campaña electoral que está por iniciar, esta es una de las propuestas que el presidente de la República, pienso, ha llevado adelante como una idea que pues tendría el favor popular. Creo yo que es una propuesta con miras a satisfacer un sentimiento de insatisfacción de la ciudadanía. Pero yo sí quisiera recordar que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos. Entonces nosotros estamos sometidos a un permanente control de la constitucionalidad. Y no solo eso, sino que además estamos sometidos al marco de la convencionalidad. Entonces, este tipo de definiciones que afectan o podrían afectar derechos humanos o garantías previamente establecidas a favor de determinado grupo de ciudadanos, implica que, en primer lugar, pues la Corte Constitucional, que tiene que presentar un dictamen aprobando la propuesta. Ojo, que el decreto ejecutivo del presidente de la República es una propuesta de reforma parcial a la Constitución. Pues empecemos por ahí. Entonces, no es que ha cambiado nada aún, simplemente es una idea que el presidente de la República ha propuesto para que pase por el trámite correspondiente. El mismo presidente ha dicho que el trámite que le corresponde es el trámite de reforma parcial y eso es lo primero que tiene que ser dictaminado por la Constitucional. Para hacerlo, la Corte Constitucional deberá determinar en el marco de sus competencias si la consulta o si la propuesta de reforma va por la vía de la enmienda o va por la vía de la reforma parcial. En este caso, para determinar si una propuesta va por la vía de la enmienda o va por la vía de la reforma parcial a la Constitución, tiene que determinar, entre otras cosas, si esta propuesta no vulnera garantías o derechos prevenidos por la Constitución. Interesante va a ser primero este análisis. Suponiendo que lo supera el análisis de la Corte Constitucional, este dictamen previo, eso pasa a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional debata y apruebe o no apruebe este proyecto de reforma. Y solo con la aprobación de la Asamblea Nacional, este proyecto llegaría nuevamente al proceso de referéndum a través de una consulta que tiene que ser elevada por parte del Consejo Nacional Electoral. Así que es un asunto que está lejos de suceder, pero que desde la perspectiva actual, yo sí le puedo decir que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre este particular. Y sobre el artículo 35, que es el que se propone reformar, la Corte Constitucional ha dicho lo siguiente, que es bien corto y por eso me permito darle lectura. Ha dicho que el artículo 35 de la Constitución, de forma expresa, ha incluido a las personas privadas de libertad entre los grupos de atención prioritaria, ya que debido a sus condiciones se encuentran limitadas de acceder directamente y por sí mismas a bienes y servicios necesarios para su subsistencia. La privación de libertad se caracteriza porque la persona se encuentra condicionada a las decisiones de las autoridades encargadas de los centros de rehabilitación social y por tanto el ejercicio de sus derechos se encuentra condicionado permanentemente a estas decisiones. Entonces yo veo difícil, veo lejos que la Corte Constitucional pueda contradecirse en expresiones que ya ha evacuado antes sobre este mismo particular y difícilmente va a aprobar
en este dictamen previo o con posterioridad. Ojo, que la Corte Constitucional dictamina antes la forma y dictamina luego el fondo. Así que tendremos un control extenso si es que esto pasa por la Asamblea Nacional. Yo creo que este proyecto nace destinado a morir en función de olvidémonos de si estamos o no estamos de acuerdo en este cambio de perspectiva. Yo creo que en función de la permanente dinámica negativa entre la Asamblea Nacional y la Función Ejecutiva, no tiene un destino favorable. Nace destinado a morir. Me quedo con esa palabra. Ramiro Cepeda. Carlos Luis Sánchez Gaeter, ¿cómo vas? Bien, qué gusto. El gusto es mío. Vámonos a algo que también ha sido noticia en el fin de semana y que no escapa a su saber y conocimiento. En una resolución, un acuerdo ministerial, la señora ministra del Trabajo, inferior de la señora vicepresidenta, la sanciona por el incumplimiento de una gestión en base a un informe de una señora de recursos de talento humano y la suspende del ejercicio del cargo por 150 días y le impone una multa. Créame que ya repetirlo en mi concepción de abogado, el cerebro me comienza a hacer circuitos, porque jamás me imaginé pensar siquiera que esto que estoy viendo y leyendo termina siendo una realidad. Usted lo ha podido ver, lo ha podido leer y me podría explicar algo que yo a lo mejor en mi desconocimiento no he podido todavía entender. Sí, seguro. Bueno, como usted tengo una opinión al respecto y pues en el ejercicio de mi profesión yo estoy obligado a ser estrictamente objetivo siempre. ¿Ante qué está? Estamos ante un acto administrativo. La resolución del Ministerio del Trabajo es un acto administrativo. Jurídicamente hablando y objetivamente hablando, el acto administrativo en el Ecuador y en el mundo contemporáneo goza del principio de legitimidad. Es decir, usted presume que un acto administrativo tomado por la administración, por el gobierno nacional, pues es legítimo y además se presume que es legal. Estas presunciones solamente se destruyen a través de mecanismos prevenidos por la ley. Entonces, esta decisión, que evidentemente suena complicada de digerir, porque hay dos cuestiones que son esenciales de todo acto administrativo o de cualquier decisión que debe ser motivada, ¿no? En primer lugar, la competencia, es decir, ¿era la ministra del Trabajo competente para hacer lo que hizo? Y segundo, la legalidad. ¿Esto que hizo está prevenido en la ley? La respuesta parecen en las dos vertientes parecen asomar como negativas. Ahora, como todo acto administrativo, también tiene una porción política y parece ser que esta decisión política va de la mano con una estrategia, o es muy obvio además, que la suspensión por el tiempo que ha sido resuelta de la vicepresidenta, pues coincide con el periodo de la campaña electoral y obviamente coincide también con la relación rota entre el presidente de la República y a quien debería encargarle la presidencia cuando pida licencia para hacer campaña. Entonces, es un asunto que disgusta a la opinión pública, particularmente a la opinión informada como usted, Ramiro, como yo, que tenemos formación jurídica, pero que no sé si en lo político se sostengan en el tiempo y produzca el efecto deseado. ¿Por qué digo esto? Porque para revocar este acto administrativo, pues las vías jurídicas, que son las que tiene la vicepresidenta, son largas, ¿no? Es decir, usted puede impugnar en sede administrativa, es decir, ante el propio ministerio lo que ha resuelto, para que reconsidere, cosa que obviamente no va a ocurrir. Y si no, tiene la vía del tribunal, tiene la vía de la jurisdicción contencioso administrativa, concurrir ante un tribunal contencioso administrativo para que en un largo proceso judicial resuelva finalmente, inclusive pudiendo suspender el acto al inicio, cosa que es muy complicado de conseguir. Y finalmente, la vía de la urgencia, que es la vía de la acción de protección, que creo yo es lo que, y supongo yo, es lo siguiente que vamos a ver ocurrir.
una acción de protección, que es una garantía constitucional, frente a una presunta vulneración de derechos, y ya veremos entonces qué resuelve la justicia constitucional. Un juez constitucional que conozca una acción de protección puede ser cualquier juez, porque en nuestro país, pese a que ya aprobamos en las urnas la especialización de la justicia constitucional, aún hoy todavía cualquier juez de inquilinato, de la niñez, de familia, penal, tribunales, salas, son competentes o pueden llegar a ser competentes para conocer una acción de protección. Así que interesante ver lo que va a pasar en estos días. La acción de protección es urgente. Yo apuesto todo a que ella, la vicepresidenta, va a presentar una acción de protección y hay que estar muy atentos a la fundamentación de esta acción y a lo que resuelva la justicia constitucional. Es un nuevo péndulo político en nuestra permanente dinámica negativa política nacional. Carlos Luis, yo quiero a usted invitarlo a la siguiente reflexión. Los abogados sabemos que lo que no está en el proceso no existe, ¿verdad? Es un principio que lo manejamos toda la vida. Sobre todo para el juez, lo que no está en el proceso no existe. Y lo voy a invitar, yo no sé si usted vivió, cuando el juez de lo penal, Tito Pico, iniciaba un proceso a la alcaldesa de Guayaquil que tenía fuera de Corte Superior, a la alcaldesa Elsa Bucarán, ¿ya? Y resulta que él no se inhibió porque no estaba demostrado en el proceso que la señora Elsa Bucarán era alcalde de Guayaquil. Pero era público y notorio que era alcalde de Guayaquil. Por tanto, habiendo principios que hay que seguir, lo obvio, lo evidente, lo que está a la vista, no puede ser sesgado por una autoridad. Y además, Carlos Luis, discúlpeme, pero a mí me enseñaron que un inferior no puede sancionar a un superior, sino que tiene que irse donde el órgano judicial adecuado y competente para que dirima esa controversia jurídica. Entonces, claro, viene la acción de protección, que es justa y necesaria, pero nos ponen en un golpe de estado judicial, soslayando el poder de una dama que, nos guste o no, ocupa la vicepresidencia de la República. Con todo antecedente que le doy, o sea, ¿usted cree que no sería también una capacidad del órgano legislativo llamar inmediatamente a la señora ministra del Trabajo y empecemos pidiéndole explicaciones del acto administrativo? Sin duda, porque se entiende además que es a la Asamblea Nacional, a través de su comisión de fiscalización y su facultad de fiscalizar, a quien le correspondería, en primer lugar, o quizás el único lugar prevenido por la ley, esto de revisar la conducta e incluso llevar a la destitución a una funcionaria. ¿No es una arrogación de funciones de la ministra en relación a las capacidades que tiene la Asamblea sobre el destino de la vicepresidenta y presidenta de la República? Yo no me animaría a hacer esa afirmación hasta conocer mejor los detalles de esta resolución. Suena como arbitrario. Habría que consultarle a la ministra. Ojalá ella, pues, nunca se ha negado a responder ante los medios. Yo creo que en este momento es importante que ella explique lo que ha ocurrido, porque hay muchas incertidumbres, muchos cuestionamientos. Pero llegar a afirmar que hay una arrogación de funciones así de simple, yo no me animaría a hacer semejante acusación. Eso sí, vamos a tener una decisión pronto. Yo no creo que la vicepresidenta de la República se vaya a quedar sentada esperando que esto termine de ocurrir o que vaya a acatar lo resuelto. Yo pienso que ella va a interponer una acción de protección. No escuché lo que dijo ayer, le soy franco, no me es muy simpática ella y honestamente no me interesó saber lo que opinaba. Y estaba ocupado en otra de las novelas de este país, que es la descalificación de la candidatura de Jan Topic. Estaba pendiente de eso. Entonces, sin perjuicio de lo que haya decidido no hacer, el camino que tiene es ese. Yo creo que es el único camino que tiene. Y la Asamblea Nacional también podría, en su momento,
llamar a la ministra para que explique, así como el país también quisiera conocer cómo así tomó esta decisión, cuál es la base legal y de dónde saca la competencia para hacerlo. Porque hay algo que es raro, y eso sí me llama la atención. No existe en la ley una suspensión de 5 meses. La consecuencia para el Hasta acto, 30 días, lo que yo sé. sí, por un lado eso, y por el otro lado, la consecuencia para el acto por el cual fue sancionada es la destitución de la funcionaria. Entonces, no hicieron lo uno, no hicieron lo otro y salieron con una decisión distinta. Interesante saber de dónde sacaron esto y este fundamento legal. Claro, creadores de derecho. Yo solo quiero ver que el comando conjunto le quite la seguridad a la vicepresidenta. Quiero verlo. Que eso, si sucede o no sucede. Te paso a Javier Segarra, Carlos Luis, conmigo un gusto. Conmigo un gusto. Gracias, Ramiro. Abogado, ¿cómo le va? Buenos días. Usted hace un momento dijo que estaba viendo otra novela. Estas novelas jurídicamente son un desastre realmente. Sí, si no se ven bien, al menos no se comunican, ¿no? Lo que uno se alcanza a enterar le deja una impresión de que todo se está llevando al margen de la ley. Eso parece. Ya, y en ese sentido, entonces, lo que tanto ansiamos los ecuatorianos de buscar la institucionalidad es cada vez más oscuro como los apagones que tenemos. Y definitivamente el camino de la política nacional cada vez más incierto. No nos ayudan estas crisis, ¿no? La crisis de la energía eléctrica, la crisis de la inseguridad y lo que es peor, que parecen no tener solución. Entonces, en medio de todo esto, ver que los políticos están ocupados o ocupando su tiempo en, en coartar los derechos de los otros o en conspirar entre ellos, realmente es decepcionante, por decirlo menos. Claro, la clase política hoy en día está más preocupada de los intereses partidistas electorales que de los intereses de los ecuatorianos. Y eso obviamente debe preocupar a cada uno de nosotros que vivimos todas estas series de adversidades, sin luz, sin seguridad, sin empleo. Y eso es lo que deberíamos tener los ecuatorianos para en unidad salir adelante. Y no lo vemos. No lo vemos para nada. Pensamos algunos Ujú. que este gobierno concertaría voluntades y uniría propósitos, pero pues, lamentablemente estamos viendo la misma dinámica de siempre, ¿no? La permanente pelea, la lucha por el poder y eso no es lo que, no es lo que a la sociedad le interesa. Esperemos que se reflexione, se corrija sobre la marcha. El presidente de la República es un hombre joven, es un hombre impetuoso. Creo yo que tiene las ganas de sacar el país adelante, pero hay un par de cosas que deben ajustarse y creo que es el momento de hacerlo y de decirle al país, vamos a cambiar esto y lo vamos a hacer pronto. Le voy a dar el paso a Daniel Solórzano para que continúe con la entrevista. Gracias de mi parte, abogado Sánchez. Gracias, Javier. Doctor, vamos a preguntarle sobre la novela que usted estuvo interesado el fin de semana. La descalificación de Jan Topic nos coloca casi como en Venezuela. ¿Usted conoce algún antecedente de un candidato ya calificado por Consejo Nacional Electoral que haya sido descalificado por una orden superior? Uno. Y dos, ¿cómo es que a Jan Topic no se lo descalificó en el 2022 y ahora se lo descalifica un año y medio después? ¿Cómo Sí, eso es lo primero, ayúdenos a eso es lo entender esta primero. situación? Eso es lo primero que llama la atención. Ayer estuve atento por ahí en las redes sociales, compartieron el enlace del el tribunal donde se iba a exponer la motivación y la resolución tomada por el Tribunal Electoral. Y me conecté, estuve atento, estuve escuchando una resolución bastante larga, digamos motivada. La pregunta es si está bien motivada, ¿no? Y el Tribunal Electoral lo que dice en su resolución es que Jan Topic aparentemente mantendría el control de empresas que tienen aún contratos con el Estado. Y para esto ha obtenido información de las entidades que todas obviamente son adscritas al gobierno, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos y demás. Y con esto pues se configuraría una causal
que, pues tal como ustedes lo previenen, de ser cierto, habría estado configurada en las elecciones anteriores donde sí pudo participar, y la verdad es que un poco extraño. En la tesis del Tribunal Electoral, Jan Topic estaría fingiendo haber cedido sus acciones, es decir, simulación. Estaría simulando la norma para efectos de dar la apariencia de no incurrir en una inhabilidad para ser candidato. Y esa afirmación es bastante grave porque implica... Es delito penal. Implica un manejo fraudulento, claro, por decirlo menos. Y yo la verdad es que me quedé muy sorprendido cuando se dijo esto, pero estuvo Topic fuera del tribunal con su gente, no ha dicho, o no, al menos yo no he escuchado, cuál es su decisión al respecto. Dijo que no van a parar de luchar hasta el final, pero de nuevo, al igual que en la dinámica de la vicepresidenta de la República, los tiempos para las impugnaciones no les favorecen, para nada les favorecen, y yo no sé a dónde nos va a llevar esto. Realmente me llamó la atención, yo pensé que esto se iba a resolver de otra forma, pero el Tribunal Electoral motivó y copiosamente su decisión con senda información sobre la titularidad de acciones, y más que nada, no la titularidad de acciones, sino el poder de decisión que mantendría el señor Topic sobre empresas que tienen contratos vigentes con el Estado ecuatoriano. Y eso creo yo que para ser francos, no ha sido del todo bien comunicado por el candidato o por el precandidato, y vale el espacio para pedirle una aclaración al respecto, porque pues el interés público es ese, ¿no? Saber que todo está bien hecho, o si está mal hecho, ¿por qué? Lo otro, este tribunal que nos ha surgido como máximo juez, ¿de dónde sale? ¿Quién lo escogió? ¿Por qué si en la justicia común quien lleva la causa es un fiscal que investiga? Acá parece ser que son ciudadanos los que investigan y es el tribunal el que decide en base a qué. ¿Cómo es el procedimiento en esta instancia? Bueno, la institucionalidad del país supone que el Tribunal Electoral es el competente. Se le frizó la señal. Sí, a lo mejor se le quedó sin energía eléctrica. Qué pena. ¿Informaciones? Ahí está. Ahí está. Lo estoy escuchando. Se quedó congelado un breve minuto, pero ya estamos. Muy bien. Decía que el Tribunal Electoral tiene competencia para resolver lo que ha resuelto. Sí. Eso sí, sin duda, y su conformación está prevenida por la ley. La Fiscalía no tiene nada que hacer en esto. Esto no es una investigación penal, es un caso o una decisión de carácter administrativo, político, que está prevenido por la ley. De ahí, bueno, la conformación del tribunal es una conformación política, es una conformación que atiende a intereses políticos, y sin embargo, pues yo les doy el beneficio de la duda. Yo supongo que son personas de bien que han actuado conforme a derecho, es lo primero que debo presumir. Me llama la atención que lo que han resuelto, y pues yo y pues muchos estamos esperando una versión escrita para poder entender mejor cuáles son finalmente los argumentos expuestos. Ayer la exposición fue muy larga y hubieron numerosos argumentos relacionados a el manejo de las empresas que mantienen contratos con el Estado ecuatoriano, y eso es una causal prevenida por nuestra ley como una inhabilidad. Sin duda. Gracias, doctor Carlos Luis Sánchez, por compartir esta mañana de lunes 11 de noviembre con el Diálogo de Radio 99. Que tenga buen día. Igualmente. Buen día para ustedes. Gracias. Y que los apagones no los sorprendan en medio de generación de alguna etapa productiva. Increíble. Porque sí es frustrante. Ojalá que no. Ojalá que no. Muy bien, gracias. 8 de la mañana con 7 minutos. Agradecerle al doctor Sánchez por haber estado con nosotros. Es momento de abrir las emisiones publicitarias. ¿Y qué nos cuenta, abogado? Sí, señor.